Hola amigas, amigos, amigues, bienvenidos a el segundo episodio de la segunda temporada de Peccatoribus. Hoy tenemos un personaje muy interesante, un gran artista que pintó algunas de las obras que definen o que marcaron la sensibilidad no heterosexual, digamos, en el México del siglo XX. Y se trata de un personaje quizá no tan conocido como otros que hemos mencionado, pero que sin duda pues yo creo que valdría la pena conocerlo mejor. Y del que sabe bastante mi querido Ignacio. ¿Cómo estás? Hola Luis, qué gusto estar de regreso en este segundo episodio de la segunda temporada. Vamos, Dos de dos. dos de dos. Muy contento y sí, tienes razón. Roberto Montenegro es una figura importante, a mí me parece fascinante, del arte mexicano, de la jotería en general para el país. Y coincido contigo, creo que debería ser mayormente conocido. Creo que este desconocimiento se debe un poco a que él dio un paso atrás, un poco, en la década de los 20, entre los 20 y los 30, que estaba esta efervescencia de los artistas en general por trabajar o de integrarse a esta nueva etapa gubernamental, luego ya de la pacificación del país, la institucionalización de la revolución, había esta efervescencia en general de muchos pintores y artistas y figuras culturales no heterosexuales de manera particular, pero prevaleció la Escuela Mexicana de Pintura, de la que Roberto Montenegro formó parte muy al inicio e hizo de hecho algunos de los primeros murales en el país. Eh, pero digamos que la línea de pensamiento de quienes tomaron la delantera en ese grupo, que fueron Rivera, Siqueiros, Orozco, de cierta manera, pues no coincidía mucho o no comulgaba mucho con el pensamiento, eh, digamos, un poco más íntimo de Roberto Montenegro. Hubo ahí cierta censura para nuestros trabajos, como ya veremos, y entonces creo que él dio un paso atrás, se quedó sí produciendo siempre, tratando de estar activo como pintor, pero ya no en este rol de buscar la comisión gubernamental o el cargo público. A lo mejor sí el reconocimiento, porque creía que lo merecía y de hecho sí, pero creo que dio un paso atrás y por eso es que hay este desconocimiento de su vida en general, desde los 30 hasta el 68, que murió muy cerca de la inauguración de las Olimpiadas. Pues sí, realmente, además fue un personaje, digamos, muy poco escandaloso, ¿no? No Sí, dio, digo, sobre todo comparado con Salvador Novo, sí. no daba tanto de qué hablar, no se peleaba tanto con tanta gente, no Uh-huh. hablaba tanto y O al no. menos no de modo público. Exacto. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Uh-huh. Nació en Guadalajara, ¿cierto? Nació en Guadalajara, aquí tengo mis notitas. Nació en Guadalajara el 19 de febrero de 1887 y falleció de camino a la Ciudad de México el 13 de octubre del 68. Venía de Michoacán. Yo encontré que en un periódico en Morelia decía que venía de Uruapan en tren hacia la Ciudad de México. Se sintió mal de un achaque cardíaco que ya tenía además cierta edad, del 87 al 68, hagamos la cuenta, y se bajó del tren en Morelia, lo llevaron al hospital del Iste y ahí falleció. Y bueno, ya trajeron sus restos a la Ciudad de México, donde fue después homenajeado y por supuesto inhumado acá en el Panteón de San Joaquín. 81 años y ahí se la cuentan mis estudios. Pero bueno, ¿cómo fue? ¿Qué sabemos sobre esos primeros años o sobre su infancia, su adolescencia, su juventud Ujú. en Guadalajara? ¿A qué clase pertenecía su familia? Pues perteneció a una familia destacada en general, digamos, por sus propios méritos, además Era como primo de Amado Nervo, ¿no? Era primo de Amado Nervo por su familia materna. Era Roberto Montenegro Nervo. Su mamá, María Nervo, era tía de Amado Nervo. Entonces tenía ahí ya un gran vínculo con la cultura y la poesía en este caso, las letras en general. Y además era hijo del coronel Ignacio Luis Montenegro. Entonces ya había
pues digamos, el apellido Montenegro ya resonaba con cierto lustre en Jalisco. Y aparte de Ignacio Luis, qué gran nombre. Exactamente, Ignacio Luis Montenegro. Que según recuerdo hay una calle nombrada en su honor, cerca del centro de Guadalajara. Entonces creo que haría falta una calle nombrada en honor a Roberto Montenegro. O Yo pensé sea, que a Ignacio Torres y a Luis de Pablo. Pero ah, bueno. bueno, también. Esa quizá en alguna otra zona ahí cerca de donde haya Crujín. Y O bueno, algo así. cómo empieza a interesarse por la pintura? ¿O qué sabemos también de la jotería o del arte? En Tuvo sus un primeros... tío pintor que se menciona como de cierto renombre local. Jalisco en general, Guadalajara de modo particular, ha sido un gran productor de De figuras hochis. artísticas y de hochis también. De hochis y de artistas hochis además, ¿no? Soriano, Reyes Ferreira, Chucho el mismo Reyes. Roberto Montenegro, hay un montón de figuras referenciales y bueno, artistas en general, ¿no? Orozco como uno de los más destacados, ay, se me acaba de ir el nombre ahorita, pero bueno, nos iremos acordando. Hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Entonces, se interesa, creo que tenía un interés, per se en el arte, en dibujar, que es lo que empezó haciendo, y que fue como empezó su carrera también, como ilustrador de viñetas para algunas publicaciones, con las que se conectó gracias a su primo Amado Nervo. Entonces tuvo el contacto con las letras, el gusto por dibujar este tío, pintor, y además buscó cierta formación de manera local en Guadalajara. Pero por supuesto, si ahora todo el mundo te dice, no, pues es que tienes que ir a la Ciudad de México, en ese momento mucho más, porque pues evidentemente el prestigio de escuelas y demás y las posibilidades de hacer una carrera de trascendencia pues estaban acá, ¿no? Entonces se mudó muy joven a la Ciudad de México. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, o Principios del sea, 20, justo la época exacto. del baile de los 41, para Ajá, que exactamente. tengan una idea de la Ciudad de México a la que llegó Ajá, Roberto Montenegro. exactamente. Cuál era su ubicación y sí, justamente a la ciudad a la que llegó. En 1903 estudió en Guadalajara con Félix Bernardelli, que era brasileño, y en 1904, 1905 ya estaba acá en Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Que ahí, pues coincidió con todas las futuras grandes figuras del arte mexicano, ¿no? Compitió por una beca para formarse en Europa con Rivera, coincidió ahí con Gedovius, con Orozco, por supuesto. Doctor Atl también lo conoció. No estoy seguro si en la escuela o su primer acercamiento fue en Europa, cuando ya estaba en Europa, pero bueno, estaba toda esa gente ahí. Fueran alumnos o no, estaban en un mismo ámbito y formaban parte de grupos que coincidían o que eran como satélites unos de otros y de repente se vinculaban entre sí. Entonces sí, era muy, muy joven, 1904 al 87 tenía 17 años, menos de 20 años. Entonces imagínense, alguien joven con sensibilidad artística a una ciudad mucho más grande que su ciudad natal, Guadalajara, y pues a lo mejor ya con cierta cosquillita ahí por conocer otros ámbitos y otras luces de la ciudad, ¿no? Y bueno, realmente el inicio de su vida artística y quizá también sexual, no sé, fue en su viaje a Europa, ¿no? Yo pensaría que sí. En el archivo que está digitalizado, el archivo del Centro de Historia de México de la Fundación Carso, está el archivo de Montenegro, hay muchísimas fotografías y muchas fotos en las que podríamos ver por su pose o por su estilo, mirada, posición de las manos o lo que sea, son del periodo europeo y pues ahí ya vemos una libertad
a lo mejor solo ante la cámara, quizá, o más, o con mayor fuerza ante la cámara, pero ya se da esta libertad de posar como quería posar, ¿no? A lo mejor lo pensó como un documento que nunca más nadie iba a ver, y solo él, pero finalmente estaba haciendo esta experimentación, él como pintor, como alguien que producía imágenes, producir sus propias imágenes ante la cámara con una... con un reto a la norma, ¿no? En un momento en el que había un sector que todavía, pues, propugnaba por esta cuestión de la rigidez, la formalidad de la masculinidad, ¿no? Y bueno, también es la época de los modernistas, ¿no? De los modernistas en la poesía, en la literatura y también Uh en las artes plásticas, ¿no? En, pues en Europa, Rubén Darío, el primo, -huh. amado, su amado primo, Amado Nervo, Ajá. este, en, eh, tenían toda esta, como tú dices, este desafío a las normas de masculinidad Uh dominante, -huh. ¿no? Justo esta pose, es interesante Uh -huh. esta pose. Ahí está ese libro interesante de Molloy que se llama Poses de fin de siglo, Uh que -huh. justo posaban como, pues un poco como poetas malditos, ¿no? Como con este rollo de estar fuera del mundo, digamos, de la norma burguesa, Uh -huh. tradicional, cristiana. Y como que querían todos estos artistas, o algunos más en serio, otros más solo en apariencia, como verse transgresores, ¿no? Claro. Consumir drogas y beber absintha Uh y -huh. también, bueno, habría que preguntarse hasta qué punto también incurrir en comportamientos sexuales distintos a lo estrictamente heterosexual. Sí, podría ser un paso. A lo mejor alguien, como tú dices, que era un poquito más pose, pues a lo mejor sí ponía como cierto freno, cierta distancia a una experimentación mayor o a una subversión mayor. Y quienes a lo mejor ya tenían algún interés o alguna experiencia previa, por pequeña que fuera, pues a lo mejor sí ahí se fueron de lleno a esas otras exploraciones, que creo que pudo haber sido el caso de Montenegro en Europa. Eh, Insisto, muy muy joven, estando solo, con un bagaje cultural además importante, interesante, entonces eh, vivía seguramente esas ciudades de ese momento en la Europa previa a la Primera Guerra Mundial de una manera distinta que a lo mejor alguien que no tenía intereses por lo artístico o sensibilidad artística, que a lo mejor iba por alguna otra razón, ¿no? A alguna capital europea. A tomarse fotos con la Torre Eiffel. A tomarse... Pero bueno, tenemos alguna, más allá de estas poses, ¿no? De la exposición de las manos, como dices, Ajá. en esos primeros años, ¿tenemos alguna referencia o idea sobre la vida íntima o sexual personal de Montenegro? No, creo que no, al menos lo que yo he encontrado, no hay una referencia explícita como si la hay en el caso de Novo, o cartas como hay en el caso de otros de los personajes que hemos referido en los episodios anteriores, ¿no? Que hay estas correspondencias con amigos muy, muy cercanos en los que se permiten, a lo mejor de manera codificada, pero finalmente descifrable hablar de estos temas. En el caso de Montenegro no he encontrado mayor cosa. Luego también depende de quién se queda con los archivos, ¿no? Porque a lo mejor los sobrinos o las sobrinas pueden hacer a lo Claro. mejor como cierta edición y dejan fuera o destruyen algunos elementos, ¿no? En el caso de Montenegro no hay mayor información o referencia de parejas, al menos hasta ahora, pero por supuesto estuvo vinculado con Chucho Reyes, cuando ya Chucho Reyes en los 30 se vino a la Ciudad de México, perseguido muy literalmente por su entorno tapatío. Estuvieron acá en contacto, Montenegro le pintó al menos un par de retratos, entonces había esta vinculación, no solo por ser coterráneos, sino yo creo que por ser cojochis. Pero bueno, de lo que sí hay mucho registro de esa época es de su actividad artística, ¿no? Ujú. Sí, además justo en este ámbito en el que estaba, o a lo mejor si no
estrechamente vinculado, sí presente, Novo, algunos de los futuros contemporáneos, o sea, además era mayor que la mayoría de Ajá. los que serían los contemporáneos, entonces era un poco una figura a la que recurrían y que él se nutría a lo mejor un poco también de esas eh, sangre nueva que llegaba en el sentido de la juventud, con quién se relacionaban, a dónde iban, y él que era unos años mayor, pues se beneficiaba, ¿no? Decir, pues ahora es la calle tal, ¿no? O es el departamento en la azotea de no sé qué edificio, ¿no? Como lo menciona Monsiváis en algunos de sus libros, ¿no? Y bueno, volviendo a esos años en Europa, ahí le tocó, es decir, no vivió, digamos, la violencia de la Revolución Mexicana porque estaba allá, pero Estaba sí ya, le tocó ajá. allá el estallido de la Primera Guerra Mundial. Sí, estaba en su estadía formativa europea, estaba en París, regresa a México entre 1910 y 1912, esto lo encontré por la prensa, ¿no? Que en aquellos años, ¿no? Que se anunciaba fulanito de tal, Sí, hará el llegó. viaje, no sé qué, y luego anunciaban, llegó finalmente a su destino en tal ciudad y hasta daban la dirección y toda la cosa, o sea, nada de ¿cómo se llama? De cuidado de datos personales en aquellos años. Entonces ahí me enteré que regresó de Europa, estuvo en México y en Guadalajara entre 10 y 12. Entonces le tocó, pero pues en 1910 la, Pues la renuncia de Díaz y la la subida renuncia del de Díaz Madero, y pero la subida de no Madero. fue una época tan violenta, Pero ¿no? exactamente es a lo que iba. La revolución en el aspecto violento o en el aspecto armado estuvo muy confinada en zonas muy particulares en el inicio. Después fue que Sí, ahí hasta, sí llegó a muchos más digamos lugares. que en 1913, después del Ujú. golpe de Huerta, fue cuando Después del ya golpe de Huerta, empezó una exacto. verdadera guerra civil. Exacto. Pero bueno, para entonces sí, ya había regresado a Europa, ¿no? Sí, regresa a Europa en 12. Se fue primero con becado a hacer esta formación allá. Había competido Con Diego Rivera, con dices, Diego ¿no? Rivera, con sus compañeros, iba a decir, y Diego Rivera fue el que quedó ahí. Quedaron como en un supuesto empate que no quedó muy claro. Finalmente becaron a Montenegro y unos meses después se fue Rivera. Entonces, pues lo alcanzó allá. Y a partir de ahí hubo una relación entre Montenegro y Rivera un tanto tirante, no propiamente de enemistad, pero sí como de prudente alejamiento uno del otro, principalmente yo creo de Montenegro. Entonces regresó a México entre 10 y 12, regresó a Europa ya por sus propios medios, pero cuando estalla la Primera Guerra Mundial, se va a Mallorca, que pues está en Europa, pero no está en la Europa continental, ¿no? Exacto. Además, España, hay que recordar, fue neutral en la Primera Guerra Mundial, así que no le tocó mayor problema, y Ujú. menos todavía más lejos, ¿no? En esa isla. Ajá, exacto. O sea, porque sí, su meta era volver a París y estuvo en París, que era donde había estado antes, pero París sí se vio más, Como la de todos nosotros, volver a París. claro, volver a París. Su objetivo era volver a París. Porque siempre tendremos París. Entonces, se iba a ver mucho más, o se vería mucho más afectada por la guerra. Entonces, la mayor parte de mexicanos, o bueno, extranjeros en general, pero de los mexicanos que tenemos noticia que estaban allá, hicieron por alejarse del frente lo más posible, como lo hizo también Nagui con Rodríguez Lozano y la familia entera de los Mondragón, que estaban también en París, cerca del estallido de la Primera Guerra Mundial. Referencia al episodio, a nuestro episodio sobre Rodríguez Lozano. Rodríguez Lozano, por favor, así, no da el pie. Entonces se va a Mallorca y está en Mallorca 5 años, de 1914 a 1919. Ahí estaba Antonio de la Gándara, ¿no? Que era un pintor francés, pero de padre mexicano. Uh -huh. Pues de un estilo más cercano al modernismo, es decir, como de finales del siglo XIX, al Art Nouveau, pero pues que entiendo que fue una influencia importante para el todavía joven Ajá, Montenegro, ¿no? sí, sí, sí. Sí, se hizo como una suerte de escuela informal en Mallorca.
porque muchos artistas terminaron o llegando ahí a vivir y quedarse, a lo mejor no tanto como Montenegro, pero sí al menos unos meses. Rivera incluso llegó a pasar por Mallorca, lo refiere en sus memorias Montenegro. Y entonces hizo como una especie de escuela informal ahí, de repente salían y pintaban o se reunían en la casa de alguien y pintaban y luego el día entero era nadar, pescar, andar así, Que además tenía toda esta tradición como de refugiados, pero también de artistas y de Ajá. transgresores. Pues sobre todo muy famosa la estancia ahí de Chopin con George Sand, ¿no? Que fue una especie de matrimonio trans, ¿no? Donde ella cumplía el rol masculino y él el femenino. Pero bueno, Qué fuerte. pero bueno, de ahí es que está pues la primera obra maestra, ¿no? Sí, De Montenegro. esta Es obra de cuadro que nos gusta Montenegro, mucho. sí, que está en el Munal y que de hecho estuvimos a nada de no tenerlo porque hasta 1919 estuvo en Mallorca, Montenegro. De ahí regresó a la Europa continental. Creo que primero pasó por París y tuvo una exposición. Luego creo que también expuso en España, en alguna, no recuerdo si Barcelona o Madrid, pero bueno, hizo un par de paradas en la Europa continental antes de regresar definitivamente a México, ya con Venustiano Carranza en el poder, ya un poco más apaciguado Pero todo. dinos de qué obra estamos hablando. Ay, perdón, es que el rodeo que estaba haciendo es que todas las obras, o buena parte de las obras, se las mandaron después en un vapor porque él regresó primero y le mandaron todo después. Y resulta que en esa caja, en la que venía esta obra, de la que todavía no voy a decir el nombre, se mojó. No. Y esta obra es un óleo sobre cartón, que se trata de Mateo el Negro o Pescador de Mallorca, que ustedes pueden ver en la exposición permanente del Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México. Ahí la entrada está en el derrier del caballito. Ahí usted entra y puede ver esta pintura que a mí me parece magistral y maravillosa por, nuevamente, hay una pose ahí muy intencional, hay una mirada que también, en la que hay un reto no solo a las convenciones de su época, sino un reto a quien está mirando la obra. Me parece que puede haber como un duelo de miradas entre el espectador y ese pescador anónimo eternizado ahí. Si no la tienen presente, se las voy a tratar de describir un poquito. Es un hombre joven, moreno, con una camisa blanca, muy, muy, muy blanca, muy reluciente, que contrasta con su piel oscura, Sí. en un paisaje casi tropical, ¿no? Lleno de colores, que tiene una mano en la cintura, pero la mano puesta, digamos que doblada hacia atrás, ¿no? Con la muñeca apoyada en la cadera, de una manera pues bastante femenina, pero como dice Ignacio, lo más interesante es la mirada, ¿no? Está mirando, o sea, digamos que uno, el espectador, está atrás de él, pero él está volteando sobre su hombro como a vernos, ¿no? Y clava la mirada, pero de una manera como oblicua, ¿no? Como muy coqueta, ¿no? Es la única palabra que se me ocurre para describirlo. Sí, hay un coqueteo. Sí, hay un poco un desafío. Yo en alguna lectura que he hecho e interpretación, este, es que haciendo también un poco una historia de la obra, creo que el pescador está como en un espacio recóndito de la isla. Hay unos nopales hacia atrás y hay un poco una pequeña duna, podría parecer. El tono es más como de arena de una playa, vaya. Entonces creo que está ahí como encontrado de repente, sorprendido por este espectador, si hacemos esta historia. Y sí coquetea, pero está un poco también como en altiva defensiva, como, defensiva, perdón, esperando como a ver si se da el paso o no, si va a haber crujín o no, Ajá, ¿no? sí, ¿no? Es como Creo que un... es un momento el momento es en el que se cruza la mirada con alguien y quien haya hecho cruising o ligado sin llegar que al no cruising. creemos que ninguno de nuestros radioescuchas
No Conozco la estamos... experiencia. Ajá, Pero si lo han hecho, ajá. aquellos poquísimos que sí la hayan hecho, quizás reconozcan esa mirada Sí, ese previa, momento, ¿no? sí, exacto. El cruce, el primer cruce de Yo no, por mirada. supuesto. Sí, Luis de Pablo no sabe de qué le estoy hablando, tengo que ser muy explícito en esto al describirlo. Ese primer cruce de mirada en el que dices, me gustó y creo que le gusté, puede que sí, puede que no, y estás como en ese fragmento de segundo de duda en el que dices, vuelvo a mirar o no vuelvo a mirar, y si vuelvo a mirar, ¿cuánto le sostengo la mirada, no? En este caso es una pintura, por supuesto no hay manera que haya ese jugueteo con los ojos o ese movimiento de pupilas, pero creo que capta un fragmento de ese momento, de esa situación en el que hay un gusto, pero no se sabe si se da el siguiente paso o no. Y finalmente ya están en un lugar apartado, entonces si resulta que sí, pues la charolita con pescado se puede dejar a un lado. Ahí entra la nopalera, Entre ¿no? la nopalera. Y curiosamente este cuadro es casi contemporáneo con otra de las obras de artes favoritas de la jotería mexicana, ¿no? Que curiosamente no está pintado por un pintor homosexual, que es el exvoto, ¿no? El San Sebastián de Ángel Zárraga, Ah, claro. que también, que tampoco vivía en México, también Ujú. estaba en Europa, y que pintó, si no me equivoco, en París, en esa misma época, en la época de la Primera Guerra Mundial, y que, bueno, ahí no es realmente una obra de arte homoerótico, al menos en su origen, pero se ha interpretado así, ¿no? Se ha vuelto un poco parte del canon, ¿no? Conforme San Sebastián, igual que San Sebastián no es un personaje gay en sí mismo, pero que ha sido como adoptado por la comunidad, y más en ese cuadro en particular, que está como, pues, en una postura, bueno, aparte de que está casi totalmente desnudo, Ujú. está con una postura, pues, bastante femenina. De nuevo, mucha gente cree que es de un pintor gay, no es el caso de Ángel Zárraga, como sí lo es de Roberto Montenegro, ¿no? Es una diferencia importante entre estos dos artistas. Pero bueno, de todas maneras es curioso que el cuadro de Ángel Zárraga, el exvoto, ese famoso San Sebastián que está haciendo como, al que le está rezando una mujer vestida de Ujú. negro, pues se haya vuelto casi pues un ícono del homoerotismo en el arte mexicano. Pero bueno, Sí, a mí me gusta mucho y sí hay, es una obra que responde a este proceso de apropiación de elementos y de referentes, ¿no? Que sucede con cualquier tradición, sea literaria, de acervo de imágenes o cualquier otro elemento del que nos podamos nutrir para formar parte de una identidad compartida muy ampliamente o de manera acotada, y que sucede con todos, no solo con la tradición de la subcultura hochis, pero me parece muy interesante justamente por todos estos elementos que dices, ¿no? Hay un reconocimiento o una necesidad de reconocer y de apropiarse de eso que nosotros podemos y queremos ver, y que a lo mejor ante otros ojos no se revelan esos elementos, ¿no? A lo mejor se ve simplemente como el estilo de la época, como algo que nos remite a el periodo en el que podría haber vivido el santo, entonces creo que hay ahí, esa es otra de las grandes ventajas y posibilidades que ofrece el arte, ¿no? Y más el arte que tiene esta, podríamos decir, jiribilla del arte hecho por los hochis, ¿no? Que es la posibilidad de que haya una doble o triple lectura o una codificación que está ahí todavía por descubrirse, ¿no? O que ya se ha descubierto. en todo caso, en 1919, pues las potencias aliadas, ¿no? Francia, Inglaterra, Estados Ujú, Unidos, derrotaron a los imperios centrales, se firmó la paz, el Tratado de Versalles, y, y Montenegro regresó a México, ujú, ¿cierto? Ahora sí nos contabas eh, pues ese trayecto con, entre otras obras, es su cuadro del pescador de Mallorca. ujú. Sí, hay en el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores hay un archivo,
un folio, unos folios bajo el nombre de Roberto Montenegro, que la mayor parte es justamente retratar la odisea administrativa que fue el cobro del seguro o de una compensación a partir del daño que sufrieron los baúles de Roberto Montenegro, en los que venían, además de Pescador de Mallorca, otras obras. Hay un listado en esa carpetita, y en en el tercer o cuarto bullet de la lista es que aparece listado como Mateo el Negro, que es el nombre original, o el nombre primario. Ya después se le agregó de Pescador de Mallorca, que me parece más dignificante, más neutro. Y entonces hay ahí toda una serie de, ahora sí que dimes y diretes en papel membretado entre diferentes instancias de la Compañía de Vapores, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consulado de México en Cádiz. Hay una triangulación increíble y espantosa para alguien que esperaba primero recibir el material, porque anunciaron que los baúles se habían mojado, mandaron una descripción con esta lista de qué había y qué fue lo que pasó, pero todavía no llegaban. Entonces el asunto era eso, como que por favor ya empaquen todo, que llegue ya a México y se tramite esta compensación económica. este Montenegro, no sé si por las fechas exactamente ya estaba pintando a pedido de Vasconcelos, pero bueno, Montenegro estaba ya ocupado en otras cosas, estaba ya iniciándose o por iniciar los murales en el extemplo de San Pedro y San Pablo. Bueno, hay que decir que en este momento, 1920, Ajá. 1921, México está pasando por uno de los momentos más emocionantes Sí. en la historia de su cultura. Y muy particularmente para los disidentes sexuales, ¿no? Para Sí. los sexualmente diversos. Si escucharon nuestros episodios sobre Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Rodríguez Lozano, recordarán que en los años 20 la Ciudad de México estaba en un proceso de, digamos, reinvención de sí misma, ¿no? Digamos que la revolución había destruido todas las instituciones culturales, morales, y había la sensación de que tocaba reinventarlas, reconstruirlas casi desde cero. Fue un momento de muchísima libertad, no solo en México, sino en París, en Berlín muy particularmente, que tenían un poco procesos similares por la Primera Guerra Mundial, y que básicamente todo se valía, ¿no? Fue la época en que Novo y Villaurrutia compartían ese departamento en la calle de Donceles, que era un verdadero epicentro de libertad, bueno, libertinaje sexual. Y además está, como ya mencionaba Ignacio, José Vasconcelos como secretario de Educación Pública de Álvaro Obregón, con un proyecto de renovar por completo, ¿no? De educar pues al pueblo de México, pero de una manera completamente novedosa, ¿no? A él le preocupaba mucho la alfabetización, pero como estaba consciente de que la mayor parte del pueblo mexicano no sabía leer, consideró, bueno, no sé si fue a él, a Rivera o a quién se le ocurrió la idea de emplear la pintura, ¿no? El arte para, o sea, básicamente replicar lo que habían hecho la Iglesia Católica Ujú. en la Edad Media y en el Renacimiento, de usar los muros para transmitir mensajes ideológicos y políticos de manera muy poderosa a gente incluso que no supiera leer ni Ujú. escribir. Y así fue que Diego Rivera y sus amigos fueron comisionados para pintar los muros de la entonces Preparatoria Nacional, ¿no? El antiguo Colegio de San Ildefonso. Así es. Y así en ese contexto es que Roberto Montenegro, pues ahí lidiando con la compañía naviera y con Ajá. la aseguradora y todo lo demás, llega a la Ciudad de México. Sí, estaba ahí pidiendo que le mandaran sus moneditas. Creo que al final fueron 2.500 pesetas de compensación. Pero el cuadro se salvó, ¿no? El cuadro se ¿Cómo salvó, es que, sí. más bien, cómo es que se salvó? Sí, ahí dice que se mojaron, seguramente se mojaron a lo mejor los bordos, a lo mejor no subió tanto el agua, sino que simplemente alcanzó a entrar al baúl y se mojó la parte de abajo o un costado. Venían periódicos, entonces les quedaron pegados pedazos de periódico a varias obras. Es la descripción que hacen, no muy detallada. Entonces seguramente ya cuando finalmente regresó acá,
pues los secó, los puso al sol, los que eran, bueno, no sé si al sol, pero Con la secadora de pelo. con la secadora de pelo sacó así, esto lo resuelvo fácilmente. Sacó su Revlon, o no sé qué marca sea ahorita la que está de moda, pero bueno, seguramente hizo un tratamiento especial para los óleos que eran sobre cartón, como es el caso de El Pescador de Mallorca, y seguramente repintó algunas cosas, lo rescató. Finalmente sabemos que se salvó porque pues lo tenemos allí en el acervo del Munal. Y sí, como decía, estaba ya ocupado en otras cosas, como bien dices, era este gran momento o este primer gran momento de efervescencia plástica, cultural, artística, general en la capital del país. Y antes de que pintaran Rivera, y compañía en las diferentes inmuebles de la SEP, San Ildefonso, la SEP misma y tal, le encargaron a Roberto Montenegro un mural en el ex colegio jesuita, el ex templo de San Pedro y San Pablo, como ya mencionaba, en lo que sería la sala de conferencias de la SEP, ¿no? Todos estos inmuebles que se asignaron a esta nueva secretaría recién creada, que necesitaban replantearse en cuanto a su uso, y el replanteo era pues completo, ¿no? Podríamos decir. Entonces era hacer esta decoración, como se llamó en su momento, y por contrato está, las decoraciones murales, no se les llamaba de otra manera. Esta decoración mural se le encargó a Montenegro, que había llegado a México, como decía, aún bajo en los últimos meses del gobierno de Carranza. Asesinan a Carranza y pues se queda ahí un poco como en medio de la nada, y finalmente se puede conectar con el grupo de Vasconcelos y es que le encargan este mural. Pintó también el mural de estudios indostánicos en el despacho de Vasconcelos, el primer titular de la SEP. Fíjate nomás. Y casi casual. Y pintó el árbol este mural que se titula El Árbol de la Vida, que se puede visitar en el ahora Museo de las Constituciones, ahí muy cerca de San Ildefonso. Entonces estuvo ahí pintando. Cronológicamente fue primero que los murales de Rivera y todos los otros artistas que participaron. Pero bueno, ya sabemos que cuestiones cronológicas a veces pues entran en un muy segundo plano, y al final termina siendo una cuestión de renombre o preeminencia posterior, ¿no? Finalmente Montenegro pintó este mural en el que es un árbol en el centro con una fronda enorme en el que hay un montón de elementos de corte simbolista, muy colorido. Hay mujeres a los dos lados, o sea, a los dos lados del tronco del árbol, y en medio está una figura masculina que actualmente lleva una armadura negra. Originalmente, esa figura masculina estaba semidesnuda, un poco en esta posición del contraposto muy clasicista que tiene Ese San caballero. Sebastián. Ah, ya. El San Sebastián, o sea, la disposición corporal era otra, era en un contraposto, que es como una S con el cuerpo, cuando descansas todo el peso en una pierna y la otra queda, Entonces como que la cadera se pone en diagonal. Ajá, ¿no? Exactamente, la cadera se pone en diagonal, y entonces es una postura sinuosa, podríamos decir hoy, femenina. Entonces, pues como que no cayó muy bien esa posición. Además, una de las mujeres tiene un arco a punto con la flecha tensionada. Entonces parecía como que estaba a punto de saetear a ese hombre que estaba ahí pues en una posición femenina, y además con una actitud pasiva. Entonces pues era una cosa ahí como que no caía muy bien en ese momento, porque pues como una figura pues se iba a dejar penetrar, ¿no? Muy literalmente por esa saeta. Y entonces le pidieron que hiciera una modificación, y quedó la figura tal como está ahora, que es una figura que está de frente, viendo a lontananza, así a lo lejísimos, con esta figura, armadura negra muy masculina, ¿no? Que remite también a otro simbolismo y a otra época, pero que finalmente salva esta cuestión de la potencia masculina. Y bueno, si quieren verlo, no pueden ver la versión original
mucho más homoerótica, pero si quieren ver la versión como está hoy, está en el Museo de las Constituciones, que está en la calle del Carmen, esquina con San Ildefonso, Ujú. el que fue el antiguo templo de San Pedro y San Pablo. Así es. Y bueno, en esa época, ahora sí, a pesar de que, digamos, por su oficio, ¿no?, de pintor, estaba mucho más cercano a esta onda muralista, Ujú. nacionalista, comunista, también, como en la mayoría de los, como de Rivero, perdón, de Rivera, de Orozco, de Siqueiros, con quien sus afinidades lo condujeron a acercarse más, fue con el bando, digamos, opuesto, ¿no? Con el Ajá. grupo de los contemporáneos, Así que si es. bien no le dedicaban mucha atención al tema de la pintura, ¿no? Ellos estaban más clavados con el teatro y con la poesía, pues tenían esta afinidad, yo creo, basada en buena medida en su orientación sexual. Sí, exacto. Justo eso estaba pensando ahorita que lo decías. Seguramente la afinidad, además de por ser creadores de imágenes, por ser artistas de modo general, por estar vinculados con la cultura, ya los acercaba, pero hay unas diferencias ideológicas muy marcadas y muy interesantes y con divisiones a veces muy violentas, al menos verbalmente, por parte, pienso en Rivera cuando dijo arte puro, puros maricones, hay ahí una separación que me parece muy violenta, que responde por supuesto a su época, pero eso no le quita la violencia, y creo que a eso respondían estas subdivisiones, ¿no? Estas congregaciones de espíritus afines, no solo en cuanto a lo artístico, sino en cuanto a lo personal o a la manera de vivirse como artistas, siendo diferentes en la diferencia, ¿no? Porque había esta idea de que todos los artistas eran unos bohemios, malvivientes, que se la pasaban pedos y drogados, y que puede que sí, pero además de todo digamos, de esa mala reputación general para los artistas, pues ellos tenían una doble reputación como con el señalamiento de, y además se dice que, ¿no? En esos momentos en los que todavía se evitaba decir, digamos, en los ámbitos decentes y familiares y en los medios, pues no se decía, no se refería a ese tema, ¿no? Incluso ni para denostar, ya después eso cambiaría, pero se les señalaba a lo mejor de ciertos chismes de a qué calles visitaban, a qué hora se les veía deambulando por qué zonas del centro de la ciudad. Entonces había ahí un doble señalamiento insisto, Montenegro era mayor que muchos de ellos, entonces sirvió un poco de guía. Era mayor que Rodríguez Lozano, mucho mayor que Abraham Ángel, a lo mejor tenía como cierta afinidad no solo de clase, sino etaria con Francisco Sergio Iturbe, que fue quien ahí empezó a mover como ciertas, o los empezó a vincular, se vinculó con que Novo lo menciona, la exposición de artes populares que se hizo en el 22, me parece, que la decoró, bueno, la curó y la decoró Roberto Montenegro. Y en la estatua de sal, Novo refiere que el estudio que tenían en la calle de Donceles, en una azotea, el cuarto, la habitación propiamente, donde estaba la cama, lo habían decorado muy en el tono de esta exposición de artes populares que había dirigido Montenegro, ¿no? Entonces hay ahí una referencia incluso para lo más banal y lo más sexual y sucio. Había este intercambio de ideas, aunque fuera de manera irónica, por parte de Novo en este caso, ¿no? Entonces hay esta vinculación y me parece que hay esta separación de Montenegro respecto de esos con los que tuvo una primera afinidad por el soporte que utilizó, por los temas, por cualquier otra situación, y se decidió por finalmente dedicarse al arte sin estar, al menos no vocalmente, peleándose, como sí lo hicieron muchos otros, por cuestiones ideológicas, por espacios como funcionarios de gobierno, como designaciones a cualquier otro tipo de función que tuviera que ver con el Estado o con las vinculaciones del Estado y estas relaciones internacionales que empezaban a llevarse de manera mucho más moderna, podríamos decir, justamente en esta idea de
resituar, o bueno, situar finalmente a México en el Concierto de las Naciones y todas estas conceptualizaciones de la época, y ahí ya un poco en desuso eso del Concierto de las Naciones, pero finalmente era eso. Trataban de estar vinculados lo más posible con la esfera del poder político para ser parte de esto. Y creo que finalmente Roberto Montenegro vio que igual y no le iba a resultar muy bien de modo general, y decidió dar un paso atrás y se quedó finalmente produciendo, siendo artista, a lo mejor vendiendo su obra, con encargos de retratos o cualquier otra situación, produciendo para coleccionistas y demás, pero no en el foco público ni en las querellas por este reconocimiento oficial, que seguramente lo buscó después seguramente. Finalmente en los 60 le dieron el Premio Nacional de las Artes, pero ya estaba hacia el final de su vida. O sea, ya es un momento en el que dices, bueno, pues quisiera hacer un corte de caja y que el corte de caja me salga con mucha ganancia, ¿no? Entonces... Sí, incluso su pintura de esa época está un poco como que no toma partido, ¿no? Pareciera. Ujú, No es ni arte puro, abstracto, ujú. súper moderno como el que abogaban los contemporáneos, pero tampoco es un arte, digamos, panfletario, político, que esté, no sé, narrando los hechos de la revolución. Exacto, A sí. veces se acerca más a un lado, a veces un poco más al otro, ¿no? Ujú, Como que con el método dibujo de Best Mogard, que era ujú. como de un bando, pero después sus simpatías por el otro. De todas maneras, creo que en la época se le asociaba más como cercano a los contemporáneos. Sí. En la pintura que me gusta mucho, que también está en el mural, conocida como Los Paranoicos, Mm, de El Corcito, que no sabe exactamente cuándo se fue pintada, pero se calcula que hacia principios de los años 40, mm, es este retrato colectivo donde hay varios personajes tomados del brazo, caminando por una calle en el centro de los cuales está Salvador Novo, ese sí muy reconocible, y entre ellos, bueno, Javier Villaurrutia también, desde luego, y entre ellos está un personaje que se ha identificado más de una vez como Roberto Montenegro, como posible miembro de ese grupo. O sea, mm. digamos que Antonio Ruiz, el Corcito, lo incluyó en esa caricatura, seguramente porque lo consideraba parte del problema. El problema siendo que los maricones, ¿no? Estos hochis se estaban adueñando, Hmm, según él, de los espacios primordiales ujú. de la cultura en México. Y están, de hecho, en el cuadro son como, no sé, es como una invasión de gigantes, ¿no? Como si fueran King Kong o Godzilla invadiendo una ciudad. Ajá. Y de hecho Montenegro es el más grande entre ellos. No sé cómo sería su estatura realmente, pero en ese cuadro es como el más alto. Se le ve Ujú. como un hombretón, una especie de gorila enorme con una cabecita muy pequeña. Este, Sí, creo que sí era alto, pero tampoco tengo referencia, ¿no? Entonces, no sé. Esa pintura es también fascinante en sí misma, porque muchos han dicho también que ahí está Rodríguez Lozano en ese grupo. Pero el Corcito era muy amigo de Rodríguez Lozano en el 40-41, cuando estuvo Rodríguez Lozano en la cárcel. De hecho, el Corcito le dio como ciertos tips técnicos para el mural que hizo en el actual AGN. Entonces, como siempre, había estas relaciones intensas, apasionadas, en que se odiaban 15 minutos y la siguiente media hora eran los besties. Entonces hay ahí es un torbellino realmente. Y más, resulta mucho más caótico respecto de figuras en las que hay un cierto silencio, ya sea por el alejamiento, como me parece que es en el caso de Montenegro, o por la mala reputación, como fue en el caso de Rodríguez Lozano. en todo caso, quienes sí eran enemigos acérrimos eran Rodríguez Lozano con Salvador Novo Ah, sí. para ese momento. Así que Ajá. yo no creo que sea Rodríguez Lozano uno Sí, creo que de no. los personajes de esa obra, pero al parecer Roberto Montenegro sí. Sí, Lo cual pues nos permite ubicarlo en este grupo de amigos. sí. Y bueno, las otras transgresiones, la principal es que pues nunca se casó, ¿no? Ujú, Eso es exactamente. quizá el matrimonio quizás es el hecho más público o la parte donde la vida privada y la pública se tocan, Ujú, ¿no? Donde uno hace público su relación amorosa con una mujer. O bueno, así ahora, es. o con un hombre. Ahora, Ahora ya no. ahora ya no. Roberto Montenegro justo no dio ese paso, no se casó con una mujer, por supuesto, en ese momento nadie se le hubiera ocurrido ni siquiera pedir, ¿no? Ni exigir, ni desear el matrimonio entre varones,
Pero en todo caso, esto es una clavecita más. Por supuesto, no quiere decir que cualquier persona que no se case significa automáticamente que sea homosexual. Pero en el caso de Roberto Montenegro me parece que sí. Y sobre todo en la época, en ese momento en el que sí o sí había que perpetuar la especie, que alguien decidiera no casarse, porque además él tenía pues recursos económicos, cierta facilidad como para establecerse bien y proveer para su familia. O sea, salvo que hubiera así como una cuestión de enfermedad o alguna otra cosa, sí era como muy, muy señalado un soltero empedernido, como se le podría decir. Sí, siempre resultaba sospechoso. Y Sí, resulta sospechoso, ¿no? Cuando, sí, bueno, incluso ahora. incluso ahora, sí, Sí. hay más de un dicho al respecto. Sobre todo cuando no se le conocía tampoco amantes o Ajá, concubinas o exacto. mujeres con las Ujú. que conviviera o con las que... Sí, no le hacía ¿cómo se llama? Al cuento como Rodríguez Lozano, que es de repente iba a alguna inauguración y se fotografiaba con alguna mujer muy guapa y ya era así como de, ay, es su nueva conquista. Chica. Roberto Por Montenegro favor. no cayó en ese tipo de juego, entonces además era mucho más evidente que este silencio al respecto o esta ausencia de esos elementos en su vida pública este, querían decir algo. ¿Y no crees que pudo haber sido simplemente asexual? O sea, que no haber tenido interés. Pues esa podría ser Yo la otra verdad avenida. sospecho que no es el caso porque en esos casos es más sencillo, pues como taparle el ojo al macho, ¿no? Como fingir, es decir, quizás no tener una vida sexual muy intensa, pero tener una compañera y Ajá, para conservar las apariencias, ¿no? Tienes que tener un rechazo como muy fuerte para sí. o bien una razón que te haga, eh, pues eso, no querer entrarle a ese juego. Ujú, Y además están pues sus relaciones no necesariamente eróticas o románticas, sino sociales, amistosas, con ujú. otros personajes de los que sí sabemos que Sí, que eran abiertamente sin ninguna homosexuales. duda, exacto. Entonces sí, también eso, el estilo pictórico en ese momento era una declaración política y de vida en esos años de control férreo de distintos elementos. No voy a decir que era una cuestión así como semidictatorial, que en algunos aspectos sí, pero esta cuestión del control estatal estaba muy, muy presente y había que quedar bien con el poder, ¿no? Entonces, el decidir vincularse con estos que estaban como parias sociales, muy evidentemente Novo, y quien se acercaba a él pues terminaba como manchado con de ese señalamiento, pues también es evidente que pues a lo mejor si algún problema tenía al respecto, no le pareció que fuera lo suficientemente grande como para decir pues dejo de verlos, ¿no? O sea, decidir mantener esas vinculaciones amistosas o de otra índole, no lo sabemos. El acercarse a Chucho Reyes que literal lo corrieron de Guadalajara y salió huyendo de allá y ya a una edad considerable. E hizo la mayor parte de su carrera que hoy se reconoce como artística acá en la Ciudad de México y que los dos, uno exiliadísimo y el otro no tanto, pero los dos de Guadalajara, los dos artistas y muy probablemente los dos homosexuales, en ejercicio activo, O pasivo. o pasivo, no lo sabemos, habla mucho de esas decisiones de vida, de esas opciones de vida tomadas conscientemente. Y bueno, qué nos podrías decir de los, pues digamos, de los últimos años ya de Montenegro, ¿no? Ya cuando ya era un artista pues consagrado, reconocido. Ujú. Cuando hemos hablado de otros personajes, ¿no? Por ejemplo, de Salvador Novo, que se volvió un personaje más bien conservador, muy Ujú. cercano al régimen. Sí. Bueno, Javier Villarrutia no tuvo esos años de vejez porque murió muy joven. Roberto Montenegro, ¿cómo queda en este nuevo mundo, ¿no? Ya como un hombre maduro, Ajá. en los años, y en un régimen ya, bueno, o en un modo de vida mucho más conservador, ¿no? El mundo de la posguerra, Sí. de los años 40, 50 y 60. Sí,
creo que se mantuvo fiel a ser artista y ser artista en sus propios términos, en el sentido de si no tengo una vida pública en cuanto al poder político y demás, al menos sí, lo que sí necesito y merezco es un reconocimiento, ¿no? Entonces, en 60, muy cerca de, creo que se lo dieron en el 67, el Premio Nacional de las Artes, ya muy cerca de su muerte. Entonces, había esta necesidad del reconocimiento oficial en ese sentido, así como de estoy en la última etapa de mi vida desde hace algunos años ya, porque tenía 80, 81 cuando murió, 81 dijiste. Entonces era eso, como el ahí sí acercarse para cerrar, podríamos decir con broche de oro, esa última etapa y la vida artística en general, o la vida en general. Creo que tuvo una vida, como decías al principio, libre de, o al menos de escándalos no conocidos o muy poco conocidos, si es que los hubo. Seguramente era alguien que sí se peleaba, pero se peleaba así como con los amigos de mayor cercanía y verbalmente, no lo dejaba por escrito, porque si no creo que ya hubiera salido alguna cartita por ahí al menos, y no, creo que no la hay. Entonces creo que se dedicó a eso, a pintar, a viajar, porque le siguió fascinando viajar. En sus memorias recuerda con mucha calidez y con mucho amor a Mallorca, y dice que siguió en contacto con algunos pescadores y hombres y mujeres, seguramente más hombres, con los que estuvo allá en contacto y que de repente se carteaban y tal, pero que nunca volvió. Entonces, creo que después de los viajes que hizo a Sudamérica, a Brasil en el 22, y regresó, creo que ya se dedicó a conocer su país en algunos casos, o al menos eso nos indica el último viaje que realizó, muy literalmente el último viaje, en octubre del 68, muy cerca de la inauguración de las Olimpiadas. Había viajado a Michoacán, venía de regreso en tren y le falló el corazón en el tramo cerca de Morelia. Bajó en Morelia y ahí falleció. Finalmente ya algunos días después, el 15 de octubre, me parece que fue el del 68, fue el homenaje de cuerpo presente en Bellas Artes y la posterior inhumación en el Panteón de San Joaquín. Entonces creo que fue eso, lo que sucede también muchas veces, que la gente de repente se reencuentra con esas grandes figuras de antaño cuando fallecieron. Y es, ay, claro, pues fulanito, ¿no? O fulanita, y hacía y me gustaba y no sé qué. Y es eso, como reencontrarse con esa figura que estuvo ahí latente mucho tiempo y a partir de su muerte, como suele suceder, pues se da toda esta revaloración, ¿no? Creo que en general fue una vida tranquila, o bueno, los últimos años de su vida creo que fueron tranquilos en el sentido de no estar en chismes y en señalamientos y demás, pero sí viajando, pintando, haciendo experimentación también con su pintura, con estos autorretratos, con las esferas que hizo en la última etapa, que me parecen geniales y que me gustan muchísimo, con estas grandes esferas de cristal. Sí, ¿no? Es como la última gran, o las últimas grandes obras maestras de Exactamente, Montenegro. sí. Muchos con autorretratos, es decir, Ajá. el propio Montenegro viendo en una esfera como metálica Ajá. cómo se refleja todo a su Todo, alrededor, ¿no? ajá, exactamente. E incluso en uno de los retratos que le hizo a Chucho Reyes, hay una esfera al lado de Chucho que aparece vestido como un dandísimo, Ujú. súper elegante y súper coqueto, además con una mirada fascinante. Y en la esfera que aparece en la esquina inferior derecha, se ve Montenegro en chiquitito, creo que es pintándolo. Acá está, Sí, creo bueno. que ahí está, ¿no? Bueno, es un cuadro. ¿Tú tienes idea dónde se puede ver este cuadro? No ¿El sé original? de quién es. Ese lo presentaron en la exposición que estuvo el año pasado en verano en el Cabañas en Guadalajara. Era una exposición sobre Chucho Reyes.
Y estaban los dos retratos de Montenegro. Este estaba a la entrada, pero no sé, no recuerdo de quién, en qué colección decía que estaba. Bueno, en todo caso, se titula Retrato de Chucho Reyes, Ujú. de Roberto Montenegro. Pueden googlearlo Sí, ahí y verán. Es otra de las obras como icónicas del arte exactamente. LGBT. Del arte LGBT, sí. Más. Este, y bueno, no sé si tengas algo más, algún otro dato, chisme, comentario sobre la vida de Roberto Montenegro. Pues que vivió en Valderas cuando estaba peleándose por esta indemnización de los cuadros mojados. En uno de los oficios se indica su dirección, el número 56 de Valderas. Y después tuvo en la calle de Juárez, ahí creo que me parece que muy cerca de la Alameda y de donde está ahora bueno, donde está el hemiciclo a Juárez, un, un departamento estudio en el que vivió muchos años. Ahí sí no tengo claro qué número de la calle de Juárez, pero digamos que estuvo viviendo en la zona, pues prácticamente la mayor Ya, parte pues de su era existencia. vecino tuyo. Era vecino mío, actual, entonces, en mi actual domicilio, entonces, me pareció interesante encontrar ese datito. Y bueno, la nota de su muerte en los periódicos, me parece que no se le dio el espacio que habría merecido. Por supuesto, aparece en primera plana, pero es una llamada de nota a una nota interior, en una plana interior donde se desarrolla más información. Hay, por supuesto, estas notas de revisión crítica y tal, pero finalmente hay ahí una suerte de síntesis ejecutiva sobre su obra que sí replica mucho esto que hemos estado diciendo. Hay hasta los 30 una vida pública en el sentido que entendemos hoy una vida pública, de ser funcionario, de aparecer en lo que diríamos hoy en las redes y demás, de aparecer en los periódicos y tal. Y después de eso tuvo una vida pública en el sentido de que expuso, viajó, hizo, pintó, Pero ya cerró su Twitter. pero cerró su Twitter, exacto. Entonces es interesante eso, cómo decidió dar un paso atrás y ver cómo todos los demás se peleaban mientras él seguía pintando literal lo que quería, ¿no? Como tú decías, no hacer esta vinculación temática o claudicación a una demanda estatal o de otro tipo, me parece también muy valioso en una época en la que a veces mucha gente lo hizo también para congraciarse con alguien, o para asegurar un puesto, o para asegurarse la subsistencia. Igual Montenegro heredó algunos billetitos y monedas, entonces eso le daba también cierta estabilidad y posibilidades de otra cosa, pero en general me parece que podemos valorar eso, ¿no? La decisión de dar un paso atrás, hacer lo que quiso, vivir como quiso y hacer crujín sin grabarse, porque no hemos encontrado nada hasta ahorita. Discreto con lugar. Discreto con lugar, muy discreto con lugar. En Juárez o en Valderas, no sabemos. Bueno, pues eso nos lleva al final del programa de hoy. Y pero no sin antes hacer la pregunta que Sí. nos venimos haciendo, que en este caso está un poco más difícil de responder, creo, ¿no? Que es esa de fuck, marry o kill, ¿no? ¿Qué quisiéramos hacer con Roberto Montenegro? Y yo aquí no lo tengo muy claro, porque realmente ninguna de las tres me apetecería particularmente. ¿No? Yo diría que Mary, para que me pinte muchos retratos. Sí, ¿no? Justo porque, Sí, bueno, es que como no sabemos mucho de su vida, como de su vida sexual realmente, sí, conocemos, lo que sabemos más es de su vida artística. claro. Kill definitivamente no, porque no hizo nada No. en un momento en que todo el mundo la embarraba, en un momento Sí. u otro, Sí, sí, y sí, cometían todo tipo de delitos sociales, morales y legales incluso. sí. Roberto Montenegro no. Este, pero pues quizá Fox tampoco. Entonces sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Quizá Mary, ¿no? Sí, Mary. Es una persona, quizá un personaje sin mucho sex appeal, pero definitivamente un personaje interesante y Sí, atractivo. interesante, atractivo, fascinante. Pues bueno, con eso terminamos el segundo episodio de la segunda temporada de su podcast favorito, Pecatoribus. Pero se vienen cositas, ¿no? Vienen más programas con más jotos de la historia de México. Y bueno, sigan en las mismas redes que nos han, en las mismas plataformas que nos han estado escuchando. Sigan haciéndolo, por favor. Sí, los esperamos ahí. No nos dejen de escuchar y nos vemos pronto. Besitos. Bye.